tardes, excelente jueves 21 de diciembre, ya unos pasitos de la Nochebuena, la Navidad, así que bueno, tenemos a nuestra audiencia del otro lado del micrófono, del otro lado del vidrio o del otro lado de la computadora. Primero darles la bienvenida a quienes nos acompañan en el día de hoy en este programa de Argentina Hoy. Esta Argentina que venimos con algunas turbulencias desde hace varios días, después de las elecciones del 19 de noviembre, y obviamente ayer tuvimos también otro boom, diríamos, en materia legal, en materia de gobernabilidad y en materia avasallamiento de los derechos. Así que bueno, le tengo que dar la bienvenida primero a la dama, Fabiana Yun, bienvenida por acompañarnos, así que muchas gracias, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, así como decís, vamos a ver ahora, vamos a ir desmenuzando esto que se nos viene. Bien, también nos acompaña esta tarde el secretario general de Judiciales de la provincia de Mendoza, el compañero Ricardo Babillón. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Sí, una bomba que esperábamos. Creo que algunos, tal vez más ilusos, esperábamos una bomba mejor armada, ¿no? Una bomba que repartiese más su estallido y que no fuese siempre hacia un mismo lugar. Totalmente de acuerdo. Bueno, y lo otro preocupante es que, preocupante no, porque vamos a ver, digamos, en esta época, a esta altura del año, ver trabajar al Congreso de la Nación en una época distinta a la que normalmente lo vemos, pero nos entristece para lo que van a trabajar o lo que van a tratar, ¿no es cierto? Así que nos llama mucho la atención, nos preocupa, y gran parte de la población está muy preocupada porque está sobre el vilo de que se le dé el funcionamiento, el rol pertinente, la democracia, si está funcionando en realidad en función de este DNU que leyó en el día de ayer el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Qué opinan ustedes? Primero creo que es un grave peligro para la institucionalidad de la nación. Pasar por sobre todos los otros poderes, ¿no? Sentirse con el poder, más allá de podemos charlar los 30 puntos y los que se vienen, más allá, digo, de lo que cada uno de esos puntos indica o cada uno de esos puntos afecta, a qué parte afecta, digo, el tener ya la decisión de crear este DNU por sobre los otros poderes, sintiéndose justamente con la capacidad, con la habilidad de poder decir, no me importa lo que pasa con las leyes que ya están creadas, no sé cuál ha sido el proceso, o sea, obviamente creo que es abogado, debe saber cuál es el proceso para sacar las leyes en este país, más allá de eso no me importa, ¿no? Voy a derogar 30 y pico leyes y listo, y ya está. El DNU no es justamente esto que... No, el DNU se entiende cuando se crea, es para el momento en que el Congreso no puede, no tiene el tiempo para poder sacar una ley. No es un DNU porque se me ocurre, para eso existen los tres poderes conformados en este país, por suerte. Los republicanos estaría, me parece, lo tiene previo el señor presidente. Perfecto, sí, Ricardo. A ver, vos hiciste mención a algo que me parece muy optimista. Hablaste de que vamos a ver trabajar al Congreso. Y no tengo el mismo optimismo que vos. Ver trabajar al Congreso es escuchar a diputados y senadores que se sienten a estudiar cuál es la realidad, la profundidad de una ley y sus consecuencias. Yo no tengo tanta fe, yo creo que seguramente vamos a ver un Congreso rosqueando, como nos tiene acostumbrados, e intentando sacar alguna tajada o alguna ventaja mientras debate si aprueba o no algo que es inaprobable por todos lados, que está viciado de toda legalidad y que creo que si en algo hoy han coincidido todos los analistas es que cualquier abogado voltea este decreto porque es claramente inconstitucional. A ver, nosotros los judiciales, yo aclaro que soy ordenanza, pero con 38 años en el Poder Judicial, son 38 años, claro, escuchando hablar de leyes, de inconstitucionalidad y todo eso. Entonces, como bien decías, a ver, el decreto de necesidad y urgencia está pensado para un momento
de una catástrofe o de una circunstancia especial rodeado en un tiempo especial. Para dar un ejemplo, el 2020, la pandemia. Bahía Blanca, ¿no? Lo que Bahía sucedió en Bahía Blanca, Blanca, por ejemplo. que lo pasa por Bien. alto, como Correcto. que no hubiera pasado nada, y saca este decreto derogando leyes. Perfecto, mira, vos viniste más acá, yo me iba al 2020 con la pandemia y la necesidad de un decreto de necesidad de urgencia que nos aislara a todos. Pero vamos a Bahía Blanca, ¿cierto? Hace 3 días lo que sucedió, esa catástrofe, ante la inminente necesidad, el presidente puede sacar un decreto de necesidad de urgencia. Ahora, está a las claras cuando uno empieza a leer el decreto, que ninguno de los puntos que trata son temas de necesidad y urgencia. Lejos de eso, claramente intenta él llevarnos a las épocas más oscuras de este país, es decir, donde no había democracia, que son los procesos donde los gobiernos se manejan a través de decretos y no de leyes. Realmente parecía un comunicado Totalmente. número 1, ¿no? No sé si ustedes tuvieron por el momento la sensación, pero me asusté, sí, la verdad que sí. Sí, genera mucha preocupación. Obviamente los gremios a nivel nacional le están dando tratamiento al tema, han sacado un comunicado de la CGT que más enseguida lo vamos a leer, se lo vamos a dar a conocer a nuestra audiencia, pero además, digamos, las organizaciones sociales también están, digamos, reaccionando ante este DNU y ante esa situación de incertidumbre que genera en todo aquel sector, digamos, más empobrecido de nuestro país. Entonces nos vemos muy preocupados, primero porque peligra la democracia, segundo porque los sectores más vulnerables del país van a estar totalmente desfinanciados, van a atravesar una situación de pobreza hacia la indigencia bastante marcado, que es lo que más, digamos, deja marcado un pueblo. Mira, y permitime, yo recién venía escuchando una radio, una de esas radios hegemónicas, de las que seguramente más tarde vas a hablar, y cómo te van transformando la realidad, ¿no? Entonces te pintaban como que a partir de ahora el alquiler podía ser como antes, decía. Y vos te hiciste amigo del dueño, del propietario, entonces te dice, sí, bueno, pagame este alquiler, y quédate tranquilo, no firmar contrato, firmar un contrato entre las partes. Te lo pintan con una liviandad. Pero es que eso podía pasar igual cuando estaba la ley de alquileres. O sea, lo escuché y dije, bueno, qué extraño, ¿no? Porque la ley de alquileres no te ponía un cuchillo en la panza para que firmara un contrato si había una amistad de por medio. No pasaba nada, claro. Podía pasar tranquilamente de la misma forma. Ahora la otra parte es cuando te dicen, bueno, yo por mi propiedad quiero 1 millón de pesos. No estás dispuesto a pagarlo, ¿no? Y bueno, lo siento en el alma, ¿no? Pero aparte es lógico, a ver, pongámonos de un lado y del otro. O sea, yo imagino un propietario que tiene una casa, no vamos a hablar del valor de esa propiedad, pero que de repente dice, mirá, yo para que me sirva alquilar esta casa, en la situación actual, hoy necesito cobrar 200.000 pesos. Y eso es real, pero también es real que el asalariado no puede pagar 200.000 pesos. Estamos hablando de un sueldo y medio de un empleado. Esta es la realidad, ¿me entendés? La oferta y la demanda, cuando se cruzan muy arriba, no se cruzan abajo. Eso es un problema. Cuando uno mira las curvas de oferta y demanda de la gran mayoría de los productos, hay casos, hay excepciones, pero en la gran mayoría se cruzan arriba, muy por debajo, muy por arriba de lo que la gente de clase media media, ¿no? Entendamos, la ex clase media, puede llegar a pagar. Sí, tal cual. Entonces, bueno, es interesante ver esto también, cómo van reaccionando los poderes, los poderosos, para intentar hacernos ver de que esto que está pasando en realidad es sano, y un poquito más y nos va a llevar a la época en que, doña, yo tengo un cabrito, bueno, mirá, yo tengo 3 gallinas y un pato y hacemos intercambio, ¿no? Intentar poner como un manto de nobleza en algo que es prácticamente criminal, que es desproteger a la sociedad, ¿no? Sí, algo totalmente aberrante para el pueblo argentino en general. Y otro de los temas que tocó el DNU es el problema de la desregulación de las obras sociales y que pone a las empresas de medicina prepaga a la misma altura de las obras sociales sindicales. Deroga la ley de obras sociales.
esta ley que le brinda una solidaridad a todo el pueblo argentino para tener una cobertura de salud. Ya lo sufrimos durante el gobierno de Menem, cuando desregula la obra social y habilita el cambio o la opción de obra social, digamos, donde esa población cautiva se la saca a los gremios para poder trasladarla a las empresas de medicina prepaga, y que lamentablemente las obras sociales lo sufrieron en carne propia, lo sufrieron en carne propia cada uno de los afiliados, porque en un principio entendieron de que era mejor, pero en realidad lo que hizo es generar un daño en el grupo familiar hacia lo que es la atención de salud. Se generaron las famosas gerenciadoras de salud, que esas son las medicinas prepagas, y que no están obligadas a dar cobertura a lo que es alta complejidad. Entonces, cuando ese familiar enfermo o ese titular entraba en la órbita de los enfermos crónicos, en las coberturas de alta complejidad, la empresa de medicina prepaga era lo primero que le decía, decir, no te doy cobertura, tenés que volver a la obra social sindical. Y la obra social sindical se encontraba totalmente desfinanciada, porque obviamente le sacaron todos los salarios altos que le permitía poder financiar esa cobertura al 100% de la cobertura de salud. Sí, o volver al Estado, ¿cierto? Volver Correcto. a la salud pública. Sí. Y increíblemente quienes están forzando esta vuelta a la salud pública son los mismos que pretenden achicar el Estado. Que pretenden Correcto. privatizarlas. Claro, qué increíble, ¿no? Esos caminos que uno dice, bueno, te están obligando a ir a la ciudadanía porque acá hay una realidad. Este decreto va a llevar las prepagas a valores exorbitantes, porque hoy si no están mucho más elevados es justamente porque estaban reguladas. Va a llevar a que ningún asalariado o la mayoría de los asalariados no puedan mantener una prepaga. Es gente que indudablemente va a ir a la atención pública. La atención pública que el gobierno provincial y sin duda alguna el gobierno nacional buscan achicar, buscan destruir con este famoso concepto que el Estado gasta, el Estado Claro. pierde, el Estado, que en realidad parece que nos olvidamos cuál es el rol del Estado, ¿no? Exacto, usted lo ha dicho. Bueno, y ahora volviendo al tema de la paritaria, contanos un poquito cómo terminó la paritaria de ustedes que se llevó adelante durante este 2023 y que, bueno, habían hecho una campe, habían ido a una audiencia y, bueno, hasta ahí llegamos, que era lo último que nos contaste. Contanos cómo terminó finalmente esta situación. Terminó, a ver, para ser sincero, no de la manera que nosotros pretendíamos, con los porcentajes que nosotros pretendíamos, pero nosotros no podemos ver solamente el punto y aparte que se realizó en esa paritaria. Correcto. Porque nosotros en realidad en un mes y medio asumimos un gremio que tenía asambleas con 5 personas, y no es una manera de decir, habían 5 personas en las asambleas. Empezamos un proceso de reconstrucción gremial y en un mes y medio teníamos 1.400, 1.500 personas, 1.500 compañeros en las asambleas en toda la provincia. Claro. Más allá que logramos algún punto más, algunos puntos más, logramos también, por ejemplo, instalar en el debate en lo que es la modificación de la base de cálculo del ítem CPP, que mira, te lo comento muy rápido. Ahí te hago una interrupción en un segundo y bueno, tenemos que ir a un corte porque viste cómo son los tiempos en radio y me seguís contando en el próximo bloque. Dale. Muchas gracias. Señor director, ¿vamos al corte? Volvemos con más Argentina hoy. Bueno, estábamos hablando sobre la situación paritaria y, digamos, los pequeños puntos que estaba aclarando acá el secretario general de empleados judiciales en la provincia de Mendoza. Ricardo, amplíanos un poquito la te decía la información. Que, bueno, más allá de los puntitos de más que conseguimos en la paritaria. Te hago una consulta. Siempre manteniendo como base de cálculo diciembre del año pasado, así. Sí, eso es igual para todo no había manera de modificarlo porque Bien. había sido firmado en una paritaria anual. Exactamente. Entonces, vos ya habías asumido ese compromiso, entonces te quedaba nada más que la revisión. Exacto. ¿Y faltaba qué le faltaba acordar? Nosotros, faltarnos acordar no nos faltaba nada más que conseguir más puntos, que fue lo que empujamos y aprovechamos para meter la modificación del ítem CPP, que es un porcentaje que se le paga a los compañeros que trabajan en las oficinas fiscales, que trabajan
8 horas por día, sábado, domingo, feriado, bueno, ahora el 24, el 31, el 25, el primero. Eso, y logramos avanzar sobre 6 horas para las áreas de servicio, logramos avanzar en el cierre del sistema de ingresos a través de la web de los escritos, y logramos algo que judiciales por lo menos no había logrado nunca, y es que previo a firmar el acuerdo paritario firmamos el acuerdo compromiso del no descuento de los días de paro, por lo menos judiciales, claro. Y no sé si algún gremio en la provincia lo logró antes de firmar el acta paritaria, y mirá que nos amenazaron con todo, nos tiraban con todo, estábamos en la subsecretaría de trabajo 8 horas encerrados ahí, y nos presionaban para que nosotros firmemos primero el acta paritaria, y dijimos primero queremos el acta de compromiso con la Corte, nos plantamos ahí, y eso, a ver, no es de casualidad, es porque realmente se vio un fortalecimiento gremial. Correcto. Muy grande. Y entonces nosotros decimos, más allá de lo que conseguimos en esta paritaria, es cómo se para judiciales a partir de ahora en una paritaria. Dejó de ser el gremio débil que había pasado a ser los últimos años, para ser un gremio que mostró una fortaleza llevando a días de paro con un acatamiento alrededor del 80% en toda la provincia. Es monstruoso, brutal para cualquier sindicato. Un gran logro. Más en estos tiempos. Un sindicato que logra un 40% de adhesión a un paro está hablando de un paro exitoso. Sí. Nosotros hablamos de un 80% reconocido por los directivos a cargo, o sea, el sector patronal, lo que comúnmente... Exactamente, la Corte, la parte, digamos, vos sabés que el Poder Judicial está la Corte, el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa. La Corte reconocía un acatamiento superior al 60%, y el Ministerio Público arriba del 90-98%. O sea, vos llamabas a Recursos Humanos del Ministerio Público y te decían, no hay nadie trabajando. Claro. No se pasaban listas, no pidieron ese tipo de cosas. Presionaron, lo intentaron, hubieron algunos funcionarios que lamentablemente pasaron listas, pero bueno, con esta misma fortaleza nos sentamos en la paritaria y dijimos, lo primero para destrabar el conflicto es el no descuento. Excelente. Así que hemos logrado algo que me parece que realmente es histórico, por lo menos para judiciales, y no recuerdo otro sindicato que lo haya logrado. Lo que nos fortalece hacia el futuro, que es lo que buscamos y lo que veníamos diciendo. Nosotros a los compañeros les decíamos, miren, no estamos esperando una gran recomposición salarial ahora, nosotros apuntamos a la próxima paritaria, pero fundamentalmente apuntamos a recuperar el gremio. Bien, y en el medio pudieron colocar la cláusula que ante, digamos, un golpe inflacionario pudieran sentarse a discutir nuevamente salarios. Sí, claro, igual que todos los gremios. Pasado el 12% de inflación se va a convocar, nosotros logramos que saquen la palabra de marzo. El 12% entre enero y febrero. Entre enero y febrero. Exactamente. Pero también tienen miren, un 5,8. Me parece 5,8 en enero, 5,8 en febrero, que es lo mismo que acordó ATE. Claro, pero acá, mira, el tema es que nosotros incluso estábamos presionando en la paritaria para intentar adelantar la fecha paritaria a febrero, y nos dijeron que no, porque se mantenían en que todos los gremios habían aceptado la otra postura. Esto de todos los gremios a veces te ata bastante. Pero me parece que el gobierno está tirando de un hilo sin necesidad, porque todos sabemos lo que va a acontecer de aquí hasta febrero. 30% correcto, se espera, ¿no? 30%, y entonces en mes de febrero tenés dos opciones, o convocás ya paritarias para febrero, que era lo que le estábamos pidiendo, o esperás tener todos los gremios en la calle, creándote un clima social bastante importante, y te fuerzan a convocar a paritaria. Entonces a veces no hay que ser necio, no hay que esperar que la bomba estalle, y ya tendrían que ir convocando a los gremios a paritaria para ir trabajando tranquilo, un proceso que tiene que darle seguridad y tranquilidad a todos los empleados de la provincia de Mendoza. ¿Cuál fue la reacción, digamos, o cuál esperan ustedes que fuera la reacción del hoy nuevo gobernador Cornejo ante la posibilidad de tener que plantear el tema paritario de acá a febrero ya en el acta de cierre? La reacción claramente fue de él de no aceptarlo. Como varias cosas. Nosotros estábamos... que en el gobierno anterior de él no hubo paritarias, ¿no? Claro. Claro.
pero además, a ver, cuando uno habla de una mesa paritaria, a veces no hay una noción de lo que se está hablando. O sea, son presiones muy grandes que se juegan entre cuatro paredes. Correcto. Y cada vez que uno da un paso, nos pasó varias veces haber dado un paso y cuando decíamos, bueno, listo, nos vamos, hasta acá estamos felices, aparecía un llamado de Cornejo o de algún allegado y tiraba todo para atrás. Entonces, claramente Cornejo no quería la llamada paritaria a febrero. Por eso digo que es una actitud necia, pudiendo hoy aparecer él ya convocando a los gremios a través de judiciales, haber hecho la primera fecha paritaria y también ampliarla a todos los otros gremios. Todos sabemos que en el mes de febrero o nos sentamos a paritar o la provincia va a estar cerrada administrativamente, esto es claro. Porque además con el inicio de clases llevado el 14 de febrero para los chicos que tienen algunas materias Correcto. pendientes, estamos hablando de mitad de febrero, o sea, tenés medio mes todavía por delante, que significa erogar un gasto para lo que no estás preparado, y más con los sueldos que tenemos desfasados de la inflación que vamos a tener. Sí, y con gremios aún más complicado, ¿no? Porque, a ver, ¿qué va a pasar con el SUTE? Claro. Porque Milei va a mantener la cláusula de garantía y si no la mantiene, como todos creemos que no la va a mantener, ese porcentaje que se hace cargo la nación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo absorbe ahora al salario? Claro. Entonces son cosas que hoy se deberían estar charlando con los gremios. ¿Me entendés? O sea, es estirar y es provocar un clima social que no está bueno. Claro, no. Aparte, seamos conscientes, es decir, cada vez que se plantea una mesa paritaria es porque ha habido, digamos, un golpe en el poder adquisitivo de los trabajadores y porque lamentablemente reaccionamos tarde. Es decir, siempre llevamos detrás del incremento de los precios, vamos detrás del incremento de los costos de vida o del incremento de la canasta familiar. Entonces, digamos, pensar en que recién se van a poder sentar, digamos, de parte del gobernador en abril a discutir los salarios que hoy tenemos, entonces, digamos, ya estamos hablando de un desgaste para el sector sindical y los trabajadores bastante importante. Y hay que ver también cuál es la postura de los dirigentes sindicales con respecto a en busca de qué va, porque hoy cuando uno abre las redes sociales, hablo de la gente común, de los compañeros, de los grupos de WhatsApp de judicial y seguramente de los del SUTE y los de ATE y todos los grupos de WhatsApp de los compañeros hablaban de la posibilidad de la cláusula gatillo. Correcto, sí. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es si hoy alcanza la cláusula gatillo. Claro. Porque la cláusula gatillo me está diciendo, bueno, mira, imaginemos una paritaria a mediados de febrero, que el salario nuestro va a valer el 40% menos de lo que hoy vale, lo que ya es paupérrimo. Y una cláusula gatillo te va a decir que tu salario va a ir perdiendo 30 días para mantenerse paupérrimo. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos los dirigentes sindicales o hacia dónde entendemos que hay que conducir este barco? Hoy la cláusula gatillo no nos sirve. Previo a una cláusula gatillo tiene que haber una recomposición salarial real. Y no hablo solo por los empleados públicos. Hablo por la provincia, hablo por el comercio, hablo porque, a ver, no podemos seguir dependiendo de que esté abierta la frontera para que vengan chilenos a gastar plata. A gastar plata. ¿Sí? Es solo ir y caminar la calle San Juan, la calle San Martín, la cantidad de negocios que ya están cerrados. O sea, estamos destruyendo la economía de Mendoza, ¿cierto? Hay una herramienta que se utilizó durante la década del 70, allá cuando se elaboraron gran parte de los convenios colectivos que rigen las distintas actividades en el país, y fue la cláusula automática en cada convenio colectivo, a los efectos de poder, digamos, de alguna forma combatir, digamos, el incremento en el caso de Mendoza, el incremento de los precios y de los impuestos después del Rodrigazo, del Mendozazo. Entonces, esa cláusula automática directamente lo que decía que los salarios, la escala salarial se debía actualizar a partir de la vigencia del salario mínimo vital y móvil de la actualidad, digamos, de ese momento. Qué lejos quedamos de eso, ¿no? Estamos muy lejos, lamentablemente. Tenemos que ir a un corte. Otra vida eso. Tenemos que ir a un corte nuevamente, pero sabemos que Ricardo tiene un compromiso, así que bueno, lo vamos a liberar para que pueda atender ese compromiso que tiene, que es obviamente con los trabajadores del gremio de los judiciales. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Bueno, déjame mandarle un saludo no solo a los judiciales, por supuesto, sino a todos los mendocinos,
como nos viene acostumbrando este país, vamos a tener otra fiesta con problemas, otra fiesta angustiosa, con gente que no pueda llevar lo mínimo a la mesa, pero hacerlo, llamar a la reflexión de que tiene que ser un momento también de crecimiento personal y de un crecimiento social, que de una vez por todas los argentinos dejemos de buscar alternativas mágicas o votar por rebeldía o por bronca, y que todos seamos capaces de construir algo distinto. Cuando hablo de todo, empiezo haciendo un mea culpa de los sindicalismos. ¿Sí? Correcto. El sindicalismo argentino claramente ha sido parte de esta destrucción social, ¿no? Entonces, bueno, hacerle llegar a todos que puedan pasar la fiesta lo mejor posible, unas felices fiestas. En algún momento hay que hacer un clic, separar la angustia de lo económico, y disfrutar esas pequeñas cosas que nos da la familia, el amigo, aquella persona que comparte con nosotros. Y para terminar, hacerte un pequeño reclamo, porque está muy linda la charla, muy linda la compañía, pero en esta mesa falta un mate y no puede faltar un mate. Muy bien. En una mesa mendocina no puede faltar un mate. Está muy bien, lo vamos a tener en cuenta para el 5 de febrero, te esperamos por acá. El 5 de febrero me traen los Reyes Magos, así que poner pastito en los zapatos que seguramente... Claro. Así que bueno, muchas gracias por estar acá en el programa, por participar con nosotros, y obviamente vamos a tener un 2024 muy agitado, así que esperamos contarte entre nosotros. Te agradezco muchísimo y acá estaremos. Descansen sobre todo los de los gremios, porque se viene, ¿no? Yo creo que no hay descanso. Nosotros por lo menos nos hemos propuesto el no descanso. Justamente hoy hablábamos entre los chicos de la comisión, bueno, qué días iba a tomar cada uno. Yo los miré, me reí, le dije, están hablando del 2025, ¿de qué año? Porque tenemos un proceso que no nos puede tomar de sorpresa. Entonces, bueno, y después de este DNU, después del DNU, a remangarse, porque acá se viene, hay que trabajar mucho. Estamos donde queríamos estar. Sí. Nos vamos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, te esperamos obviamente nuevamente en nuestro programa. Ya va a ser en febrero, así que gracias por venir y esperemos. Entonces no es Reyes, perdón. No, es febrero. Yo entendí enero. Sí, ya van a tener un mes los camellos para recuperarse. Así que bueno, vamos al corte, ya volvemos con más Argentina Hoy. Volvemos con más Argentina Hoy. Bueno, y en esta tarde de jueves 21 de diciembre se suma a esta mesa de redacción de radio el compañero secretario general del Sindicato de los Trabajadores Ladrilleros, el compañero Alanís. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodolfo, compañera y toda la audiencia de Otras Voces. Un gusto estar acá nosotros. Bueno, y también presento a mi compañera coequiper de esta mesa de redacción, Fabiana Yuns, que bien, bueno, ella está en el gremio de ATE, pero nos está acompañando a conducir este programa de radio, está netamente por el tema sindical, así que bueno. Está muy bien, eso es importante. Enorme. Muchas gracias. Un gusto, Fabiana. Bueno, así que vamos a hablar un poquito sobre la actividad del ladrillero, cuál es digamos, el resumen de este 2023, y bueno, contanos un poquito. Bueno, sí, en realidad nosotros, el resumen, como decís vos, de la actividad ladrillera que podemos tener veníamos bien en cuanto a la actividad que veníamos desarrollando, no solamente en lo nacional y provincial y también departamental, los dos, en el caso nuestro de Mendoza, departamentos productores son La Serena y San Rafael. Y bueno, la verdad que veníamos participando con muchas actividades y bastantes avances, logros estos últimos, diría casi 2 años. Tuvimos un proceso de avance muy interesante, no solamente por el alcance del protagonismo de las compañeras, justamente trabajadoras ladrilleras, que prácticamente en casi todo el gremio tienen una gran participación, digamos, no solamente a través de lo que nosotros tenemos espacios de cuidado, que son por lo que para nosotros es una de las grandes banderas, que es la erradicación del trabajo infantil y adolescente, ¿no? Y eso nos ha permitido tener un gran protagonismo en todas las actividades, y hasta la más reciente, a pesar de todo, este lunes se hizo un encuentro nacional donde participamos nosotros también, que eso lo organiza la UIT,
en el tema de migrantes, y ahí participa CTA, los trabajadores, CTA Autónoma y la CGT. Y nosotros somos parte de eso. Entonces, podríamos estar muy felices del cierre, pero lamentablemente no podemos disfrutar mucho, digamos, ¿no? Como trabajadores con toda esta situación. Pero en el balance final decimos, bueno, nosotros que hemos, como decíamos, transitado por distintos caminos en cuanto a ser parte del movimiento obrero, pero además también ser parte de la transformación necesaria que necesita nuestra industria. Bueno, que indudablemente con todo este proceso habrá que revisar muy bien cómo continuamos, porque nosotros estamos avanzando sin mantener la industria artesanal de la producción ladrillera en el país, en Mendoza, incorporándole la tecnología necesaria que no lo tiene. Lo ha tenido muy de a poco, y bueno, nosotros realmente empezamos a cooperativizar a los grandes compañeros trabajadores horneros, sobre todo, que es el gran productor, digamos, ¿no? Es decir, porque en realidad los dueños de la tierra, en el caso de mayor parte del país, en Mendoza, son patrones ocultos, y cae todo sobre el hornero, ¿no? Que denominamos nosotros. Todos estos compañeros los hemos nucleado en cooperativa, y bueno, por eso digo, ahí es donde empezamos a avanzar en esa transformación de acceso a la tecnología, también lograr transformaciones en insumos, ¿no? Es decir, para nosotros eso ha sido un avance muy fuerte, ¿no? Es decir, pasar de lo artesanal a lo industrial. Y bueno, y así como eso también, en un momento cuando nos planteamos de ser visibles, ¿no? Bueno, esa etapa la pasamos, ¿no? De ser visibles, y empezamos ya no solamente a preocuparnos, sino a ocuparnos. Y digo, correcto. Y esos logros, ¿viste? Son los que nosotros, más allá de todo lo que nos pase con el nuevo gobierno, etcétera, etcétera, intentamos seguir manteniéndolo. Sabemos que va a ser con mucha lucha también, pero lo vamos a mantener, porque también tenemos que destacar, decir, que nuestra presencia en las 16 provincias que estamos, en algunos lugares, algunas provincias, digamos, más que lugares, provincias, somos parte de lo que es los parques industriales, los polos ladrilleros que llamamos nosotros, que bueno, llegamos hasta ahí, digo, bueno, hasta lo que sería diciembre, con un avance en lograr, digamos, esa etapa de reconocimiento. Bueno, en algunas provincias vamos a poder seguir, como eso de Santiago del Estero, con mucho más pausado, por supuesto, porque ahí se utilizan recursos nacionales, digamos, y Río Negro también, el caso de Chaco, Formosa, por ejemplo, pero después medio complejo, digamos, ¿no? Provincia de Buenos Aires, que es un poco más industria, más industrializado el proceso. Complejo es para Mendoza, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, que falta el proceso de la incorporación tecnológica. Claro, sí, es muy lento, pero además nosotros entendemos muy desordenado, en el sentido, ¿no? Porque muchos empresarios, entre comillas los empresarios, ¿no? Que son los que aportan el 90% del ladrillo a las empresas constructoras, que en algunos casos son socios de estos empresarios ladrilleros. A ellos le da lo mismo el avance tecnológico, porque si lo hacen a mano es más barata la mano de obra. El producto final es el mismo. Entonces para ellos es exactamente lo mismo, y si se jubilan no se mueren desde a lo mismo. Claro, muy frío. Exactamente. Bueno, nosotros entendemos que a nosotros no nos da lo mismo. Y, bueno, y entonces tenemos que plantearlo, y seguramente será más difícil, pero vamos a plantearlo, es decir, porque tampoco no tenemos ley industrial, ley ladrillera, ¿no? Tenemos, que no creo que la tengamos, pero bueno, ley provincial, digamos. Bueno, no hay que abandonar. No, seguimos insistiendo nosotros. Hay que intentarlo. Nosotros, y después en las intendencias, bueno, ahí tenemos por lo menos hemos podido mantener el caso de la cera, y creo que vamos a seguir manteniendo la proyección, digamos, decir que queremos, digamos, ¿no? Claro. Y entonces eso se hace difícil, ¿no? El que el empresario le da lo mismo, bueno, y hay algunos que también han empezado a decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y unos logros que hemos tenido, nosotros en Mendoza todavía no lo tenemos, pero lo recuperamos hace un año que empezó a funcionar de nuevo, la Cámara Nacional de Empresarios Ladrilleros, no existía. Qué importante. Ah, muy bien. Sí. Y sí, es muy importante. Y ellos están bastante ocupados, pues empezaron a ocuparse para hacerlo en cada una de las provincias, ¿no? Porque Claro. la Cámara Nacional solamente tiene, digamos, representación, aparte de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba hasta el momento.
Claro. Y muy recientemente la provincia de Chaco, digamos, así que también tiene armos empresariados. Bueno, eso seguramente va a costar un poquito más en Mendoza por las características que tiene Mendoza, pero bueno, esos logros también acompañan, ¿no? Es decir, no sabemos cómo seguirá el proceso con el gobierno, porque no sabemos, pero los empresarios dicen que para ellos es muy importante, digamos, es decir, y también para el empresario de la construcción, ¿no? ¿Tienen algún punto de este DNU, complejo DNU que acabamos de conocer, que les atañe directamente? Y como a todos, nosotros tenemos por nuestra experiencia, es decir, con DNU, sin DNU, nosotros hemos pasado por una marginación de los trabajadores, casi sin DNU, digamos, ¿no? Pero sí empezamos a avanzar, cosa muy elemental, que por ejemplo es, digo elemental, el acceder los trabajadores al EPP, por ejemplo, ¿no? Al equipo de protección personal. Digamos, es decir, cosa claro, que eso no existía, digamos, ¿no? Es decir, avanzar en los de higiene y seguridad, hemos avanzado. Vamos a desarrollar un poquito más el tema, pero tenemos que ir a un corte primero y ya volvemos con más Argentina hoy. Volvemos con más Argentina hoy. Estábamos hablando sobre la situación y el proceso que ha logrado el Sindicato de los Trabajadores Ladrilleros en la provincia de Mendoza y a nivel nacional. Así que bueno, seguimos ampliando un poco la información sobre la situación de los trabajadores. Bueno, sí, no, lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, algunos beneficios en que nos perjudicaba yo creo que nos perjudica como a las generales de la ley a todos los trabajadores, ¿no? Seguramente algunos los perjudican en el 100% o el 110%, y otros mucho menos, como en el caso nuestro, porque como bien decíamos fuera de micrófono, no, ya veníamos de antes con esas limitaciones, pero ahora se agrava porque indudablemente está enunciado en el articulado, ¿no? Es decir, claro. Entonces ya no. Pero bueno, y también algunas estamos releyendo desde lo nacional y provincial también, porque hay artículos que son bastante contradictorios aparte, ¿no? Porque te habilitan de una manera y el que autorizaron te deshabilita, ¿no? Pero el que después vas leyendo, y también hay artículos que te deshabilitan esos dos, una cosa muy... Hay que leerlos muy bien para que nos jodan más, digamos, ¿no? En realidad no es para que nos van a beneficiar, pero para saber por qué nos van a embromar de alguna manera más de lo que... Bueno, entonces eso para nosotros, ¿viste? Es decir, le tenemos que... Porque la producción va a seguir existiendo. Correcto, obviamente. sí. Seguramente lo que sí se va a poder tal vez corregir un poco más sea el avance del proceso de industrialización. El acceso a máquinas cortadoras, máquinas... Recientemente hubo un accidente en una fábrica de ladrillo cerámico que hace ladrillos, que está en el parque industrial. Sí. Sí, hubo un accidente de un joven trabajador de 19 años que en una trituradora que es la que prepara el barro, se trabó y, según dicen, en vez de meter el palo, metió el pie para destrabar y le cortó el pie. Por supuesto porque estaba sin equipamiento, ¿viste? Entonces no tenía ni botas ni nada, ¿viste? Tampoco sabemos si es cierto que estaba con un palo. Digamos, eso es casi normal lo que sucede, ¿no? Es anormal por las condiciones en que se produce ese trabajo. Y en este caso hay maquinaria, ¿no? No solamente de la molienda. ¿Hay capacitaciones también? Sí, hay capacitaciones, pero no solamente la podemos hacer nosotros a través del gremio, sino las mismas empresas te capacitan, los que traen la maquinaria, porque nadie sabe utilizar en los hornos de ladrillo, no está ese conocimiento. Pero en general a las patronales, lo que en este caso ellos, una cortadora te corta alrededor de 20.000 ladrillos por día, cuando un trabajador a mano artesanal te corta 1.500. Por lo tanto tenés que tener 10 trabajadores para llegar a los 15.000 de los 20.000 que te corta la máquina. Y en una semana vos tenés 100.000 ladrillos, y de la otra manera, bueno, indudablemente que al empresario ladrillero, como en este caso de la cerámica, no le importa mucho, ¿no? Entonces tampoco le importa mucho el accidente laboral. Claro. Y bueno, ahí tenemos una dificultad, porque como es una empresa cerámica que no puede fabricar cerámicos porque tuvo un impedimento de AFIP, que ahora seguramente va a poder seguir fabricando cerámicos. Claro. Y por eso fabricaban ladrillo, que también tiene hornos de ladrillo, en la zona del Garrobal, está el parque industrial de la Cera, y tiene...
Pero bueno, el criterio que ellos tienen es ese, o sea, no importa mucho si le pasa, si se muere, si se le cae el tractor. Lo importante para ellos es que sigue produciendo ladrillo. Mientras que para nosotros, digamos así, por eso digo, el TNU también nos afecta, porque si bien veníamos con un retroceso y con un proceso de transformación, esto también nos hace volver para atrás, digamos, es decir, Claro. y en la conciencia del trabajador, ¿no? Porque los jóvenes, los hijos, los nietos de los trabajadores ladrilleros, en las condiciones de corte a mano y todo eso, no. Entonces también el empresario sabe que esa mano de obra la tiene que suplir con la maquinaria. Y entonces ahí puede acceder más jóvenes o jóvenes, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, a nivel nacional, las compañeras de una cooperativa, que son dos cooperativas que trabajan en Santiago del Estero, en los Yuríes, son compañeras, digamos, la mayoría que trabajan con las máquinas son compañeras. Bueno, entonces digo, eso en algunas provincias se va a poder seguir manteniendo. Y acá, bueno, acá estábamos hablando con otras cooperativas ladrilleras de avanzar en el proceso del polo ladrillero, en el caso del ladrillo acá en La Cera, Claro. y también en San Rafael. Pero bueno, todo eso estará supeditado a que seguramente se va a seguir haciendo ladrillo, pero digo, esos avances que vos decías, este cierre, se topa con eso, ¿no? Es decir, nos topamos con una realidad que es lamentable, ¿no? Es decir, por eso digo, en las generales de la ley somos perjudicados también Como trabajadores. como trabajadores, porque además también, viste, decir esto que decía, al no tener el EPP, ¿no es cierto?, el equipo de protección personal, para nosotros es un logro avanzar sobre eso. Claro. Totalmente. Sí. En cambio ahora... Estaríamos hablando de otra cosa si hubiera tenido este chico protección, ¿no? Exactamente, hubiésemos estado hablando... Y las contradicciones que las patronales hacen, ahora les dieron gorrita y guante. Y voy a decir, gorrita y guante está bien. Tendrían que darle antes el gorrito, el guante y las botas. Claro. Pero bueno, eso... ¿Y barbijo y ese tipo de cosas para protección de respiración? En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Viste? O sea... ¿No es tomado como trabajo insalubre para al momento de jubilarse? Sí, se tomaba como trabajo insalubre, porque inclusive más que nada cuando se hace no el corte, sino cuando se hace lo que es, nosotros le llamamos el banqueteo, que es sacar el adobe para llevarlo al horno. Eso genera una tierrita, y después cuando se arma el horno, se hace con carbonillo el asiento. Entonces esa polución, la vista, todo, te jode, digamos, en este caso, al trabajador. Y después en la quema, lo cual ahí también es re complicadísimo porque no están acostumbrados a usar la protección para la vista. Para la vista, claro. Tampoco hay uno más adecuado porque tiene que ser uno que utilice la minería por la temperatura. Estamos hablando de temperatura, en algunos casos, 1000 centígrados. Entonces el horno, ¿no? Entonces, claro. Para eso es complejo, digamos. Claro. O el uso de las botas, en el caso para hacer el barro, que se hace con el pisadero o aún con la máquina, se producen los accidentes generalmente que se producen seguramente por no desconocimiento del trabajador, sino también por la falta del equipamiento. Claro. Y de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, este año, así como bien decimos, habíamos avanzado mucho, también tuvimos muchos accidentes laborales. Claro. Sí. Y aparte de este último, un compañero trabajador llevando el barro en la engarilla, se le reventó la cubierta, que era cubierta no maciza, y se dio vuelta, se clavó y lo enganchó lo enganchó la manija de la engarilla, metálica, no de madera, y casi perdió el brazo, todo un proceso. Un proceso importante. No, es que parece que lleva 80 kilos la engarilla. Claro. O sea, entonces, digamos, todo ese problema, ¿viste? Es un problema complejo, digamos, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de la protección del ladrillo, del trabajador ladrillero en la industria, y todo eso se había tomado como una cuestión normal. Claro. Es decir, bueno, en vez de poner, digamos, si puede hacer una engarilla, ahora se reemplaza esa engarilla con una máquina cargadora, una pala cargadora o una extrusadora que muele el barro después de haber hecho el pisadero y carga sobre la máquina cortadora. Claro. Que seguramente en eso, digo, el proceso industrial va a avanzar, pero no porque el beneficio del trabajador, sino el beneficio del empresario, que es como va a poder. Y para nosotros sí el trabajador, porque las condiciones van a cambiar, digamos, ¿no? Es decir, obviamente teniendo en cuenta
lo del DNU, ¿no es cierto? Lo del Sí, DNU. que ahí es donde sí nos perjudica mucho porque anula todo lo que podemos. Entonces ahí también para nosotros, digamos, decir, vamos a seguir luchando, obviamente, ¿no es cierto? Así, pero Correcto. y porque la agenda que teníamos para nosotros no la vamos a cambiar, vamos a seguir y le buscaremos la vuelta, digamos, en lo que las condiciones del proceso no solamente industrial, sino también de lo que las normativas nos lleven de acuerdo a estos DNU. Bueno, eso también hay que ponerlo en la mesa de discusión. Sí, claro. Necesariamente, claro. Usted nos comentaba de parte femenina que trabaja en estas empresas. ¿Qué hay distinción en cuanto a lo legal, digamos, al trabajo que realizan para jubilarse? ¿Existe una distinción entre hombre y mujer o no? Recién estos 2 años se ha dado mucho. Primero, las compañeras les costaba mucho reconocerse como trabajadoras. Cuando nosotros, por ejemplo, llegábamos a los hornos y encontrábamos compañeras trabajadoras, la mayoría esposas, compañeras sí, claro. o hijas o hermanas, y decían, no, yo ayudo. Claro. Decía, yo Claro, ayudo. yo ayudo. Yo no trabajo, yo vengo ayudo. a acompañar. Claro, vengo a acompañar, ayudo. Hasta que empezaron a hacerse parte y a hacer conciencia de que entonces empezaron ellas a asumirse, ya no, somos trabajadoras. Y entonces hoy se reconocen la mayoría como trabajadoras, claro, trabajadoras ladrilleras. Y creo que la importancia de esto es que ellas asumieron ese rol, ¿no? Por eso tenemos muchas compañeras que, tanto en los compañeros o migrantes, y nosotros, por ejemplo, tenemos, por primera vez en la historia, el gremio ladrillero incorporó las mujeres, no figuraban en el estatuto, o sea, tenían contempladas. Y tampoco así como las mujeres, los trabajadores hermanos bolivianos, tampoco estaban contemplados. Y hoy nosotros tenemos contemplados las compañeras, no solamente la compañera de Secretaría de Interior, que es Ana Lemos, que es una compañera, tenemos compañera Noemí, que es miembro de la parte de Acción Social, junto con la compañera de Santa Elena, Entre Ríos, que es la compañera de Soledad Casal, que ella es de género, por ejemplo. Pero después hay alrededor de unas 12 compañeras que integran la comisión directiva nuestra, como también compañeros bolivianos, que también son parte, por ejemplo, en el caso de lo que es la economía popular, el compañero Armando López, que es nacido en Potosí, Víctor Hugo Guaranca, que es el de Derechos Humanos, que es nacido también él nació en Cochabamba. Bueno, esto es decir, todos estos compañeros y las compañeras, atento a la pregunta, decía cómo se asumieron las compañeras, han asumido ese rol muy, muy fuerte, muy importante. Y de ahí esto que decíamos recién, este lunes. Y Mendoza en esto tenemos una particularidad, que si bien no somos la provincia, viste, digamos, somos la 4ª provincia en producción ladrillera de la República Argentina. De la República Argentina. La 4ª y una de las principales exportadoras. Qué bien. En lo interior, digamos, también. Y habrá que discutir si llega a Chile también nuestro ladrillo. Yo todavía no tengo el dato certero, pero sé que sí por el sur entra el dato. Nuestro ladrillo, por ejemplo, sale a provincias como Neuquén, Río Negro. Bueno, ahora con Río Negro hay más cerca, pero Neuquén, Bahía Blanca, La Pampa y Buenos Aires. Bueno, se llevan muchos edificios, en el caso de Puerto Madero, son ladrillos producidos acá. Claro, que ahí la gran diferencia de que eso no le llega a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué decía esto? Porque la diferencia en Mendoza, Mendoza participa mucho en las actividades no solamente nacionales de erradicación de trabajo infantil, sino también de lo que es los migrantes y las mujeres trabajadoras. Por eso decía, el lunes participamos a nivel nacional de este encuentro UIT, CTA, Razón CTA y CGT, y participó nuestra compañera de acá responsable, digamos, de estas políticas nacionales. Excelente, muy bien. Muy bien, bueno, tenemos que ir a un corte nuevamente. Bueno. Y enseguida seguimos ampliando y cuál es el impacto que ha recibido el sindicato respecto de este DNU que puso en marcha o puso en vigencia el presidente de la Nación. Vamos a un corte, pero ya volvemos con más a Argentina Hoy. Vamos con más a Argentina Hoy. Este jueves 14 de diciembre, me quedé en el tiempo. 14 de diciembre, sí, se quedó un poquitito. Puede ser. 21 de diciembre, no, es que por ahí cuando recibimos los golpes, viste, nos cuesta, claro, sí, cuesta reaccionar, pero bueno, acá estamos. 21 de diciembre, estamos volviendo con
un programa más y el último del año de Argentina Hoy. Y bueno, estamos hablando con el compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores Ladrilleros en la provincia de Mendoza sobre la situación, el impacto que puede haber generado este DNU que dio a conocer el presidente de la Nación. Sí, indudablemente que el impacto, digo, en general, como decíamos recién, fuera del micrófono, para todos los trabajadores es bastante complejo, en un tiempo complejo, ¿no? Es decir, e indudablemente que nosotros, como decía, veníamos de antes todos estos años con leyes muy condicionados, pero también habíamos avanzado mucho. Bueno, ahora con el impacto que seguramente vamos a tener, que la industria ladrillera va a tener, entendemos nosotros que justamente estamos en el proceso, porque en el proceso comienza en septiembre hasta mayo, la producción mayor, se detiene un poquito en junio, y porque es a cielo abierto. Digamos, hay muchas empresas que ya han empezado a hacerlo en galpón, con un cambio de tecnología. Bueno, eso va a permitir que se trabaje los 12 meses, digamos, ¿no? Es decir, bueno, habrá que ver las condiciones en que este empresario y en la que nos permita a nosotros también salir a por lo menos acompañar a los trabajadores en su defensa, digamos, ¿no? Es decir, pero en realidad, le decía recién cuando estábamos analizando, si bien si nosotros, como decíamos, tenemos algunas que no serían novedad, pero sí las que podíamos aportarnos, a beneficiarnos como trabajadores, nos perjudican, y realmente también este DNU termina blanqueando lo que nosotros entendíamos que era posible por la cooperativización. Correcto. Este DNU casi elimina eso porque le da la facultad a un hornero a tener hasta 5 trabajadores en línea como si fueran socios, que para nosotros no es nuevo eso. Los empresarios, yo le decía a un compañero, parece que hablaron con un empresario ladrillero, porque hay acá un empresario, hay varios, pero hay un empresario ladrillero que factura muchísimo dinero, produce alrededor de 25-30 millones de unidades de ladrillo, y a sus cortadores, uno de sus cortadores principales, lo tenía como socio. Claro, pero le pagaba 120.000 pesos por mes al socio. O sea que, te imaginas, con 30 millones a 100 pesos la unidad de ladrillo, estamos hablando de un capital, de lo cual, o sea que no es nuevo pero una cosa es hacerlo y que uno tenga la herramienta con la ley para ponerle las condiciones favorables a este compañero, claro, que se regulase en alguna manera. Hoy eso ya no existe tampoco. Claro. Entonces ahí también nos perjudica. Digamos, entonces, la verdad que nosotros entendemos, y por eso decimos que rechazamos totalmente, y vamos como parte de la CGT, hoy justamente a las 18 estaba programada una reunión de la CGT Nacional, y bueno, nuestro compañero secretario general Luis Cáceres es parte del Consejo Directivo. Y bueno, nosotros también acá ocupamos en la CGT regional la Secretaría de la Economía Popular, que mañana justamente tenemos reunión también. Bueno, en realidad todas las 70, 80 delegaciones del país estamos justamente reuniéndonos para ver en lo general el impacto, digamos, ¿no?, que en alguna medida nos perjudica fuertemente a todos, y particularmente a algunos más que otros, ¿no? Es decir, desde la bancaria, obviamente, los empleados estatales, digamos, obviamente, es decir, y después los procesos, ¿no? El proceso, para mí lo más grave, porque muchas veces uno en estas charlas que hace, que seguramente ustedes también lo han tenido, es decir, muchos plantean, este modelo ya lo vimos. Digo, sí, es probable, pero no es igual. Porque no es ni igual a lo de Macri, que hace par de 6 años, ni igual a la era menemista, no es igual. No. Es lo de Martínez de Oz en la dictadura genocida y terrorista que tuvimos, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? De democracia. Claro, bueno, la diferencia es que es en un proceso democrático donde Martínez de Oz destruyó la industria nacional. Y si hay algo contundente en este DNU es que viene justamente... La ley de góndolas, ¿no? Deroga todo. La derogación de la ley de góndolas. La ley de góndolas, la ley de abastecimiento, la ley de los emprendimientos industriales, la ley de protección industrial, el proceso industrial, digamos, ¿no? Es decir, es muy grave, gravísimo, y indudablemente tenemos que plantear la realidad, ¿no? Es decir, la dura realidad de que por ahí muchos dicen, bueno, en la elección hubo un 56% que lo votó al individuo,
presidente, lo cual yo creo que para ellos les da exactamente lo mismo. Si le hubiera votado la mitad es igual, porque su proyecto es ese, digamos, ¿no? Es decir, y creo que nosotros realmente necesitamos la unidad real, digamos, ¿no? El pueblo y los trabajadores para... Yo no sé si lo vamos a poder frenar, eso es mi opinión, ¿no? Digamos, si lo vamos... Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Es anticonstitucional, desde donde se lo mire, así que... Sí, hay... como decía Rodolfo hace rato, que se pongan a trabajar nuestros legisladores. Claro, pero justamente, ¿viste? O sea, el tema de que dentro de 8 días entra a funcionar, ¿viste? Sí. Y si va al camino al Congreso, y si no realmente se ponen a trabajar a favor del pueblo, y las dos cámaras lo bajan, una que lo apruebe sigue vigente. Creo que es muy importante el trabajo de los sindicatos de lo que pueden llegar a manifestar, ¿no? Sí. Más allá de movilizaciones, Sí, más allá de... Claro. más allá de todo eso, es que si la mayoría de los sindicatos, ojalá fuera el 100%, salen A plantear la inconstitucionalidad del DNU. a decir no queremos porque es inconstitucional. Y yo creo que es un parate, es un freno que se le pone a este DNU de alguna manera. Claro. Yo en ese aspecto, de acuerdo a lo que uno ve, el mundo y la región, yo no soy muy optimista. Bien. Yo creo que la unidad de los trabajadores, creo en la unidad del pueblo, pero creo que la decisión política del poder dominante, ¿no? de que está detrás de Milei, y bueno, tiene mucho que ver con ese mundo, ¿no? Con ese mundo, claro, donde un mundo con guerras no... Sí, una corriente que avanza además en el mundo. Es, ¿no? Una corriente... La derecha es una corriente que avanza. Es una corriente, sí, muy ligada al sionismo, que eso también no hay, claro, que olvidarse, ¿no? Entonces, que son guerreros de por sí. Ellos se benefician con las guerras, no solamente Estados Unidos, Israel se beneficia con las guerras. Sí, sí. Por eso a mí me llamó mucho la atención, hablando de este tema, de que no todos lo vieron, cuando sale con el temporal vestido con el uniforme militar. Con el uniforme militar. Tanto el presidente como el ministro, que es de Mendoza, ¿no? De sí, Defensa. Sí. El último que hizo eso fue Videla y Viñones en la dictadura. Claro. Los últimos presidentes que hicieron eso. Sí, no es casual, ¿no? No es casual. Es todo un mensaje. Es un mensaje, exactamente. Sí. Entonces digo, eso es lo que a mí Ahora yo me voy a remitir en la historia y te voy a hacer una consulta porque yo no lo recuerdo. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo argentino cuando en el gobierno de Menem también, digamos, largó varios DNU durante su presidencia? Y las primeras reacciones fueron muy, diríamos, de aceptación, pero por las características, por eso digo, no era lo mismo. Claro. No, por eso, no era lo mismo. a esto de lo que voy. No era lo mismo porque veníamos de un proceso democrático de Alfonsín, digamos, que también con generada la inflación, etcétera, etcétera, y él asume, digamos, decir, Menem con esas, es decir, el proceso fue el avance, digamos, de eso se da casi en la segunda gestión de Menem. Claro. Y bueno, ahí sí el pueblo reacciona, digamos, ¿no? Es decir, porque, y por eso no gana después. Claro, por eso no gana después y genera lo de la Rúa, las consecuencias, digamos, del 95, claro, tu pregunta, del 95 en adelante, que es cuando los ferrocarriles, ¿no es cierto? Correcto. Ramal que para, ramal que cierra. ¿Viste? Entonces, digo, las condiciones no son iguales. Por eso digo, una democracia muy jovencita ahí además. Muy jovencita, pero además también no hay que confundirse, porque muchos dicen el otro 2001 ya pasó, no es lo mismo, porque el 2001 fue como consecuencia de los años anteriores, pero llevaba 2 años de la Rúa. Hoy, antes de asumir, y asumió este presidente y ha hecho todo lo que ha hecho. 10 días. Correcto. Llevamos 11 días. 11 días. 11 días. En 11 días todo eso. Y ya acá esta mañana veía en un noticiero de acá de Mendoza un reportaje que le hacían a distintos transeúntes, algunos tomaron, sí, y me llamó la atención una señora que dijo que bueno, que no solamente había votado Milei y que lo iban a apoyar y qué sé yo, sino que además estaba porque le parecía maravilloso el tratamiento del decreto a los jubilados. Pero yo digo, la gente no lee, ¿viste? Yo creo que no lee, ¿viste? No lee, no lee, ¿viste? Porque decir esa es una barbaridad, el decreto en sí es una barbaridad. Bueno, y con eso juega el gobierno en un tiempo donde tan planificado ha sido, ¿no? Porque el enojo contra lo otro el enojo muy fuerte hace enseguecer, ¿no? Que tenga ese hándicap de a favor. Exactamente.
en un proceso que para nosotros nos guste o no, aunque sea 6.000, Claro. 7.000 cuando está el kilo de carne, no tengo idea, no como carne ahora. Entonces, Ahora, tampoco, ahora nadie, o antes ya también. claro, ¿viste? Pero digo, pero las fiestas, viste, Sí. somos cristianos la mayoría, aunque sean ateos también, o agnósticos también, participamos, aunque sea el primero de año, ¿no? Sí. Y nos vamos muy débil va a ser, por supuesto, vamos a pasar eso. Digo, eso también ha jugado el gobierno, entonces también tenemos que ponerlo, digamos, las consecuencias de esto, por eso digo, dependerá de lo que Fabián decía recién con respecto a la reacción de la dirigencia. Claro, Exactamente. exacto. Sí, la dirigencia, y que también es muy contradictorio. ¿Por qué yo dije por qué es contradictorio? Desunidos yo le diría, más que contradictorio. Pero aunque nos unamos, por una cuestión. Antes de ayer se aprobaron 3 proyectos mineros en Mendoza, antes del Sí. DNU. Sí, claro. Genera trabajo eso, a olvidarse. Sí. Digo, para mí es una contradicción muy grande porque también otro de los aspectos que tiene ese DNU, que es tremendo, es el tema minero, que se Entonces abre... manifestó el pueblo respecto de eso, ¿no? Un abrazo a Casa de Gobierno, Claro. hubo manifestaciones, Hubo. o sea que hay que ver ahora Sí, la hay que reacción, ver, hay que ver la reacción. Sí. Pero se soslaya entre, Sí, entre sí, este sí, DNU, Entre queda este como- DNU, claro. queda como, Sí, ¿no? llama. Como que Y después inadvertido. la venta de tierra, que es legitimar lo de Lewis, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos que ir a otro corte de acuerdo a los tiempos acelerados de la radio y tirarnos. Así que bueno, vamos a un corte, ya volvemos con más Argentina hoy. En unos minutos, bueno, te vamos a despedir. Bueno, tenemos cómo que no. tener algún compromiso. Aquí estamos. Perfecto, Y aparte por ya supuesto. lo tenemos al próximo invitado, Ah, que bueno, muy bien. es de ATE, es Roberto Podio. Así que bueno, ya enseguida lo hacemos pasar para que nos cuente un poco la situación del gremio. Vamos a un corte, ya volvemos. Volvemos con más Argentina hoy en esta excelente tarde de jueves, otra vez 21 de diciembre del 2023. Bueno, obviamente el impacto lo genera este DNU que nos ha dado Milei en el día de ayer. Pero Estábamos bueno, aburridos, así que decidió sacar un DNU claro, para claro, sí, entretenernos sí, un rato. sí. Y todo el fin de año y enero y febrero vamos a estar ahí con mucha tarea. Así que bueno, volviendo a lo que es Argentina hoy, específicamente le damos la bienvenida a Roberto Podio, que viene por el gremio de ATE. Hola. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a vos, Rodolfo, Fabiana, que es compañero del sindicato de ladrilleros, y bueno, a toda la audiencia, un gusto, un placer estar acá. Genial, bueno, estamos obviamente trabajando y conversando un poco y desarrollando esta temática más que nada sobre las áreas sindicales, las paritarias, lo que es en este final del 2023, pero además este impacto que recibimos en el día de ayer con el DNU del presidente Javier Milei, quien, digamos, en todo el sector trabajador de la República Argentina y los trabajadores de la economía popular ha sufrido un impacto importante y nos ha generado una incertidumbre y hasta miedo de cómo vamos a continuar en esta realidad que hoy nos toca vivir. Así que bueno, en primera instancia Esteban nos estaba conversando sobre la situación de los trabajadores en la actividad y obviamente el impacto que puede haber sufrido o que están por sufrir los trabajadores en cuanto a este DNU. Claro. Y justamente teníamos que ver lo que también hablábamos recién haciendo mención a qué cantidad de trabajadores ladrilleros en el caso de Mendoza, La Cera, que también es producción de San Rafael, nosotros comentábamos que teníamos alrededor de 3.000 hace 2 años, 3.000 trabajadores. La temporada comienza, como decía, en septiembre y termina en mayo, es decir, y después continúa. Y hoy estamos hablando de 2.200, 2.000 Una trabajadores. disminución importante. Es una disminución producto no solamente de la situación, digamos, no fue tampoco una panacea lo pasado, no es igual a esto, pero hubo una disminución, digamos, en el proceso de la construcción también. Pero eso más que nada también por otro, ¿no? Es decir, el reemplazo de la mano de obra del trabajador ladrillero por las condiciones, los jóvenes, realmente no es muy atractivo decir esto de cortar con la mano, como hicieron sus abuelos, sus padres, como decir decía, y entonces eso también hace que el joven le sea poco atractivo. Los que acceden, digamos, por una necesidad extrema, no decir, bueno, la mayoría elige otra actividad y entonces eso hace que
faltaban. Y después las condiciones socioeconómicas nuestras, y teníamos los componentes nuestros, como decía recién, el 75% de los trabajadores de ladrillo son bolivianos, hermanos bolivianos, en el caso particular de Mendoza, prácticamente en muchas partes de las provincias, digamos, ¿no? Pero en Mendoza. Por lo pesado de la actividad, además. Y claro, pero además porque en algún momento venían muchos trabajadores bolivianos por las condiciones que estaban. A partir de Evo y después de la continuidad, más allá de las situaciones que también vivió Bolivia, empezó a disminuir esta migración de hermanos de Bolivia, y eso también hizo que muchos se volvieran, digamos, entonces dejaron de trabajar. Y los que sí quedaron acá ya con un par de años, por eso decíamos los abuelos, los padres de estos chicos, es decir, estos chicos o nietos no están muy proclives a quedarse. Solamente con la incorporación de la tecnología, que es la que hablábamos recién, hace que los chicos vean que no es lo mismo cortar con la mano que sentarse en una máquina cortadora o estar en una destrozadora. Con los riesgos que eso tiene, como comentaba con el accidente laboral de este joven, 19 años por ejemplo, ¿ves? Y perdió una pierna, 19 años, te puedes imaginar que... Bueno, digo, pero las condiciones del avance tecnológico hace que por lo menos se supla esa mano de obra faltante. Nosotros creemos que más allá de la situación que se viene y el DNU que hablábamos recién, va a disminuir, no mucho, porque también el proceso industrial es un proceso. Porque también hay una confusión, muchos ladrilleros, sobre todo los horneros, que creen que la máquina suple y con eso se resuelve todo. No, tenés un problema más, porque una máquina no es lo mismo tener 4 cortadores en cada horno, que te pueden llegar a cortar 8.000 ladrillos en el mejor de los casos, trabajando 12, 14 horas o 16, que tener una máquina que te corta 20.000 por día. Claro. Entonces, sí, pero ¿cuál es el tema? Esa máquina te puede cortar 20.000 o más, y durante 5 días vos tenés que mover esos 100.000 ladrillos que te vas a tener el fin de semana para armar el horno, que ya no se están haciendo de 100.000, se están haciendo de 50, 60.000, por los insumos que también se necesita, pero necesitas más manos de obra, porque necesitas, o sea, en realidad no se perdería la mano de obra, sí se avanzaría en el proceso industrial, y por eso hoy, lo que decíamos hace rato, la participación de los trabajadores, de las mujeres, compañeras, es mucho más que de los chicos que te comentaba, ¿no? Por el micrófono, la compañera que tiene 21 años, como ella hay un montón, pero son mujeres, digamos, que es, en el caso nuestro, ladrilleros en la cooperativa de Santiago del Estero, las compañeras que trabajan en la máquina cortadora son compañeras mujeres. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que no es que disminuya, sino se abre un poquito más la participación de todos, y entendemos que esos 2.200, 2.000 que quedarán, seguirán, bueno, no sé si se podrán jubilar después del DNU, pero igual de todas maneras de alguna actividad no van a poder seguir trabajando aquellos que tienen más de 65, 67 años, 68. Algunos trabajan, digamos. Bueno, esa es la disminución que ha habido en este proceso, y bueno, obviamente que ahora estamos expectantes, ¿no? De decir qué es lo que sucederá. Ya expresé que yo soy muy escéptico de lo que no sucederá, pero bueno, tal vez se puedan modificar las condiciones, digamos, atento a este DNU. Lo cual no implica que no demos la discusión y planteemos la real unidad de los trabajadores, ¿no? Y no solamente en la calle, como hacías tú en las movilizaciones, sino en armar realmente una fuerte propuesta que nos enfrentemos a la dirigencia, sobre todo la dirigencia. A la dirigencia política. Claro. La dirigencia sindical, yo la dirigencia política en Mendoza sí, tendríamos un programa pago. No, hablábamos de la dirigencia sindical. La dirigencia sindical. Sí. No, yo era por meter algo nomás en el medio, pero ¿Qué es lo que digo yo, la dirigencia política? No seamos tan optimistas. No. Sobre todo en Mendoza, digamos. Creo que pero además también el protagonismo, porque nosotros somos una rara avis, lo de Mendoza, ¿no? Claro, Y el totalmente. mendocino 3 no votamos a Milei, de 10. Entonces es una cosa rarísima. No sé si a ustedes les pasa ir a algún lugar y mirarlos, ¿no? Digo, A ver, ¿cuáles son estos 3, por favor? Sí, viste, obviamente, ¿cuáles son esos 3? Sí. Bueno, eso también, viste, en la política creo que habrá que... Y los trabajadores creo que también tenemos que asumir el rol de la conducción real, ¿no? Que también eso en Mendoza ha sido, no sé si en todo el país, Hacer pero un mea culpa y que surja de nuevo una propuesta seria, interesante, como para que la gente pueda votar.
Exactamente. Que vea una alternativa. Que se construya una alternativa real y pasa por esto, ¿no? Es decir, que los trabajadores, además de ser sindicalistas y los que somos militantes también, asumamos el rol de dirigencial, que es que la expresión de los trabajadores sea política. Que esa es una de las grandes discusiones que el poder político, entre comillas, ¿viste? Nos pone, digamos, no es que nosotros querramos eso. Sí, claro. Y terminamos negociando mal, ¿viste? Claro. Porque la negociación es muy mala, ¿no? ¿Cuántos dirigentes sindicales tenemos nosotros en la legislatura, por ejemplo? Bueno, ahora Ariel Pringue entró por un acuerdo político, digamos, ¿no? Creo que es el único, uno o dos. Sí, no más que eso. Yo no conozco otro, pero si habrá otro no conozco. ¿Hay otro más? No. Yo creo que no. No, yo no creo. No. El que estaba era el de Vialidad. Claro. Así que bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar con Roberto Podio. Bienvenido a esta mesa de redacción de radio. Y bueno, te vamos a pedir un resumen sobre el año 2023, lo que fue la paritaria, pero además también un resumen sobre lo que sería el cierre de año para este gremio en el cual vos estás. Bueno, buenas tardes de nuevo. La verdad que un año bastante atípico, con un fin de año surrealista que nadie imaginaba este fin de año, que estamos no viviendo, yo creo, sufriendo no solamente los trabajadores estatales, sino que la sociedad en general. Nosotros, para hacer un resumen del 2023, podemos decir que hubo un quiebre y apostamos a que Mendoza, por lo menos en Mendoza, se continúe con la institucionalidad de lo que son las paritarias. Para nosotros es una herramienta, un instrumento muy importante. Nosotros en este año pudimos avanzar en algunos derechos y condiciones laborales, no solamente con lo salarial, porque uno muchas veces circunscribe el común de la gente que la paritaria vamos a discutir salario, y en realidad en una paritaria vamos a discutir todas las condiciones laborales. Y en eso pudimos avanzar este año en la regularización, en el pase a planta de un montón de compañeras y compañeros que estaban en negro en el Estado. Pudimos avanzar, si bien en el 2020 en la pandemia se pudo regularizar la incorporación a planta de los compañeras y compañeros del sector de la salud, habían quedado desfasados y fuera de este acuerdo los compañeros, por ejemplo, de desarrollo social. Y este año los pudimos incorporar a los compañeros de desarrollo social dentro del acuerdo paritario para el pase a planta. Nos quedó pendiente los compañeros ingresados en pandemia, que ya están presentados los listados de los compañeros en la Subsecretaría de Trabajo. Apostamos a que en el 2024 el gobierno pueda abrir esta discusión para poder incorporar a esos compañeros a planta. A ver, que incorporarlos a planta no es incorporar compañeros, incorporar trabajadores al Estado o agrandar el Estado, sino que se trata de regularizar compañeros que hoy están facturando, que están todos los meses haciendo una factura como monotributistas, es regularizarlos y ponerlos en blanco en el Estado. No implica ampliar la planta de personal, sino solamente... Esa erogación de dinero ya existe, el Estado ya está pagando por esa erogación de sueldo. dinero ya existe, Claro. ese dinero ya está contemplado en el presupuesto. Claro. Es voluntad política de poder incorporarlo, sacarlos de esa modalidad irregular en negro y ponerlos en blanco. Roberto, interesantísimo lo que nos estás contando. Nos vamos a un corte, ya volvemos y seguimos charlando lo mismo, ¿te parece? Okay. Vamos al corte entonces. Volvemos con más Argentina hoy y bueno, estaba en el micrófono, nos estaba comentando Roberto Podio sobre la realidad del sindicato y los trabajadores en la provincia de Mendoza. Bueno, continuamos para nosotros, repito, es muy importante conservar el ámbito de la paritaria. Para nosotros es una institución, es una herramienta que nos permite tener el lugar para discutir todas las condiciones laborales de los compañeros.
Este año, además de poder avanzar del pase a planta de un montón de compañeros del Estado, pudimos avanzar con el reconocimiento como profesionales de los licenciados en enfermería, que eso es muy importante, y a su vez también que se le reconozca nuevamente con un cálculo y como tiene que ser aquel trabajador que ha alcanzado un título universitario, un título secundario, a los técnicos y demás, bueno, se le pudo alcanzar un reconocimiento. Y para nosotros es importante, y hay un antes y un después, porque hasta antes de que se fuera todo esto, se desbandara el tema de la inflación, nosotros habíamos acordado un promedio de incremento salarial entre un 140 y un 160% totalmente en blanco para los trabajadores del Estado. Hoy sin dudas que en el mes de enero esto va a quedar ya desactualizado, totalmente desactualizado, y ya estamos planteando hasta poder discutir paritarias en el mes de febrero. Es un planteo que ya lo estamos evaluando y lo estamos previendo de que va a tener que ser así, porque si no se va a desbandar totalmente y va a quedar más desactualizado el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Que son los que más por ahí sufren esta consecuencia de la devaluación, de la inflación y de los aumentos descomunales de precios que tenemos en todos los alimentos, sobre todo. Totalmente. Vos hablabas recién de la cantidad de trabajadores que habían logrado pasar a planta. ¿Qué número estamos hablando? Mira, nosotros en este momento más del 90% de la planta de trabajadores en el Estado está en blanco. Más del 90%. Nosotros deben ser menos de 800 compañeros que nos quedan regularizar. Menos de 800 compañeros que quedan regularizar. Nosotros cuando empezamos esta gestión teníamos alrededor del 40% de trabajadores en negro. Pudimos avanzar muchísimo con la incorporación de compañeros en planta, y eso para nosotros es un logro enorme, porque significa que el compañero tiene su bono de sueldo, tiene la obra social, tiene remuneración en blanco, tiene los aportes, tiene vacaciones pagas, o sea, claro, es avanzar en un montón de derechos, y para nuestros compañeros es importante. Así que eso es un logro que para nosotros nos enorgullece. Pero bueno, sabemos que falta más, que falta mucho todavía, y más con todo lo que nos está atravesando y viviendo. Tenemos que redoblar la apuesta en la lucha, bregar por la unidad de todos los trabajadores, y bueno, sobre todo ser coherente con lo que nos piden las asambleas, con lo que nos dicen el mandato de cada uno de los lugares de trabajo. Eso yo creo que es lo que tenemos que avanzar, y bueno, ser fuertes en ese sentido. Por ahí se complica un poco en la administración central por la ley de concurso, ¿verdad? El pase a planta del que estamos hablando. Sí. Porque son regímenes diferentes. Son regímenes diferentes. El tema de la administración central, en su momento, que fue muy buena la ley de concursos para que en el Estado pudieran ingresar a través de un concurso. En su momento fue muy buena la ley. Quizás en el camino una ley creada y promulgada, elaborada por nosotros, en su momento fue buena. Seguramente después de tener este año varias experiencias, no solamente del concurso de ingreso en el Estado, sino también del concurso de ascenso en el Estado, a través de las experiencias que han tenido los compañeros que han estado participando en los concursos. Correcto. Con eso seguramente habrá devoluciones, y veremos qué es lo que tenemos que retocar y mejorar en ese sentido. Pero más allá de eso, no solamente defender el tema de los concursos en el Estado, que sí son compañeros que ingresan desde afuera del Estado, sino también defender los compañeros que se tienen que regularizar, que ya están en el Estado trabajando en negro y que se tienen que pasar en blanco. Exactamente. Así que eso también es importante, y bueno, son cosas y temas que seguramente se tendrán que tratar en el 2024 en las distintas paritarias, que esperemos que el gobierno, aunque ya lo ha dicho que va a seguir con las paritarias, esperemos que así sea, que bueno, que sean temas que podamos tratar y hablar durante el 2024. Sí, que se pueda negociar, ¿no? Estos pases a plantas y que además
hay gente que está no solamente con contratos, sino que está con convenios, que es más irregular todavía. Entonces, bueno, esto es el problema, y con la ley de concursos se complica, que a eso hacía referencia, que se complica porque hay algunos compañeros que son posteriores a esa ley de concurso, si bien estamos hablando de una antigüedad de 6 años, 7 años, pero bueno, ya estamos fuera digamos, posterior a la ley de concurso. Sí, el Estado, si bien es el primero que tiene que salir a controlar hacia afuera, hacia las empresas, hacia el privado, el cumplimiento de la ley, pero también el Estado es el primero que la viola, porque tener trabajadores que ingresaron bajo la modalidad de un convenio con alguna universidad, que están haciendo una pasantía en el Estado, o trabajadores que están en la modalidad de voluntariados, entre comillas, y tenerlos remunerados, o trabajadores que tienen que facturar como monotributista, esto si lo hace cualquier negocio de barrio, cualquier empresa grande o pequeña, eso es fraude laboral. Claro, ¿Sí? La Subsecretaría de Trabajo los intima para que lo pongan en blanco. Pero sin embargo el Estado a sí mismo no se controla, el Estado a sí mismo lo promueve, lo hace, y bueno, esos son luchas y peleas, pero también tiene que ver eso de decir, bueno, hacia afuera controlo, no lo puede hacer, pero yo como Estado sí lo puedo hacer. Por suerte existe ATE. Por suerte existe ATE, y por suerte pudimos avanzar con un montón de cosas. No digamos que lo hemos solucionado y que lo hemos arreglado, pero yo creo que lo hemos puesto en discusión, lo hemos planteado, y eso es importante. No nos hemos callado y los seguimos denunciando, todas estas irregularidades que tiene el Estado, y bueno, bregamos y luchamos para que esto se pueda revertir y que los compañeros que tienen que estar en planta así sea, y que tengan todos los derechos como todos los trabajadores, igual remuneración por igual trabajo. Exactamente. Totalmente de acuerdo, debe ser así. Para todos en Mendoza, en Argentina. Sí, por supuesto, para todos. Porque para entendemos todos. además que no les llega directamente los aumentos que se consiguen a través de las paritarias, no les llega directamente. Se necesita un decreto del gobernador para que recién se le pueda otorgar ese aumento que se empieza a percibir. Entonces vienen desfasados por lo menos un mes. Claro, Son muchos los perjuicios que tienen estos compañeros. Bueno, en este aspecto, los invitamos a que nos sigan escuchando por Radio FM Otras Voces. Nosotros ya este es nuestro último programa y volvemos recién en el mes de febrero, así que yo los voy a invitar, nos queda un bloque muy chiquito y les invito a que en este fin de bloque nos den un saludo hacia los trabajadores y hacia el programa de radio que los ha invitado, que hoy ha tenido el gusto de tenerlos en esta mesa de redacción de radio. Bueno, perfecto. Sí, realmente para nosotros, obviamente, es difícil decir lo que hacía recién, ¿no, compañero, cuando hablaba de cómo está la situación, ¿no? Es decir, indudablemente que por ahí decir felicidades, que pasemos mejor, es complejo, aunque como seres humanos tenemos que plantearnos, decir, que como trabajadores, claro, que en vez de bajonearnos, levantemos esa, ¿no? Con fuerza, que esa frase que siempre se utiliza, ¿no? Es decir, no hay que rendirse, digamos, ¿no? Y creo que para nosotros los trabajadores ladrilleros y en general los trabajadores, los momentos difíciles no solamente hay que preocuparnos, sino, como bien decía también el compañero, hay que ocuparse, ¿no? Correcto. Pensar, decir, en las paritarias del 2003 en el caso de los estatales u otros gremios, me parece algo muy, muy contundente, así que creo que sí, seguiremos en la lucha. La peor lucha la que se pierde, la que se abandona. Nosotros no vamos a abandonar, seguiremos en la lucha. Así que bueno, muchas gracias por esto y esperemos que ustedes también estén al aire continuando y que nosotros podamos participar. Así que muchas gracias, Roberto, Fabiana, y también para vos un gusto haber compartido con ustedes. Muy bien, Roberto. Bueno, difícil, ¿no? Poder mandar un saludo en este año, pero sí un augurio para el año que viene, que nunca a los trabajadores cuando estuvimos unidos y con fuerza, nunca pudieron pasarnos por encima, ¿sí? Y no va a poder acá ni ningún león ni ningún gatito va a poder avanzar con un colectivo de trabajadores que nos va a encontrar seguramente en un 2024
y al final este 2023 nos va a encontrar más unidos, más fortalecidos que nunca. Así que bueno, el saludo para todos los trabajadores estatales, privados, para toda la sociedad, porque acá la estamos sufriendo y padeciendo todos por igual. Así que bueno, que nos encuentren un 2024 con fuerza, en unidad y con lucha, y seguramente esa es la manera, no seguramente, esa es la manera y ese es el camino para poder enfrentar esta adversidad de este gobierno y de cualquier otro que quiera venir y avasallar sobre el derecho de cada uno de nosotros. Excelente. Bueno, vamos al corte y volvemos con más Argentina hoy. En el otro bloque va a estar Gonzalo Navarro, de parte del Ministerio de Trabajo como ex delegado, y también nos va a acompañar Rolly Firmani, ¿sí?, vía telefónica, del Sindicato de los Trabajadores Lecheros. Vamos al corte. Volvemos con más Argentina hoy, en esta excelente tarde de jueves 21 de diciembre. Y sí, estamos en contacto con Gonzalo Navarro, quien fue delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación en la provincia de Mendoza. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien acá en esta mesa de redacción. También nos acompaña Fabiana Jones, que es nuestra coequiper acá en este programa de Argentina hoy. ¿Cómo está este fin de año? Y bueno, un pequeño resumen de lo que es tu pasaje por el Ministerio de Trabajo. Bueno, muchas gracias por la comunicación, un saludo a los dos. Por ahí si se escuchan un poquito de eco, así que capaz que si no escucho algo bien, ustedes me avisan. Excelente, estamos escuchando muy bien. Bueno, estamos cerrando un año que ha sido largo y todavía no termina. En función de las recientes noticias, pareciera que está empezando casi. Y bueno, muy conforme con la evaluación que hemos hecho de la gestión, que es un poco lo que habíamos hablado previamente, y que de cara al último decreto de necesidad y urgencia que presentó el presidente Milei, bueno, pone en valor, yo diría, un poco los esfuerzos que se hicieron cuando empezamos la gestión en el contexto de pandemia. Claro. Justificar el momento actual por la pandemia es una irresponsabilidad, pero también lo es no tener los impactos de la pandemia en cuenta a la hora de pensar el presente, ¿no? Y de cara, por eso lo nombro el decreto, porque en el contexto de pandemia, toda la asistencia del Estado fue para el sostenimiento del empleo privado, generando dos políticas muy concretas. Una, la prohibición de los despidos y la doble indemnización en el contexto de prohibición de la circulación. Y por el otro lado, pero al mismo tiempo que el Estado indicó eso, generó lo que es el programa REPRO, el programa de recuperación productiva, que lo que hizo fue que durante 2 años a esas empresas que certificaron las crisis se le pagara la mitad del salario de sus trabajadores. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque un poco lo que leemos en el decreto es la desregularización de todas estas iniciativas que puede tener y resortes que puede tener el Estado para cuidar puestos de trabajo en distintos contextos. Correcto. Así que partiendo de ese primer momento hasta la actualidad ha sido intenso en un contexto de crisis nacional, pero también de crisis mundial. Fue un gran desafío sostener empleos y generar nuevos puestos de trabajo. Con algunas deudas y con algunas autocríticas seguro, con cosas que faltaron. Correcto. Sin duda que también, pero bueno, desde los resortes que teníamos nosotros aquí en la delegación, estamos muy entusiasmados con lo que se ha hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, y en referencia a este fin de año, nos encontramos con esto que vos mencionabas hace unos segundos nada más, en referencia al DNU, y el impacto profundo que produce en la clase trabajadora, ¿no? Bueno, sin duda, primero el sentido último y profundo de un decreto de necesidad y urgencia, que justamente lo que tiene que indicar es la necesidad y la urgencia. Cuando uno pone más de 300 derogaciones, regularizaciones, etcétera, cuestiones que ya estaba tratando el Congreso, como la ley de alquileres, asume
una subestimación o una derogación, si se quiere, de las facultades del Congreso. Muchas de las regularizaciones, las derogaciones que se hacen en este decreto estaban siendo tratadas por el Congreso. Por lo tanto, no cumple con el objetivo último de un decreto de necesidad de urgencia. Eso por un lado. Por otro lado, distintos puntos, distintas facultades que se arroga el presidente con este decreto que son inconstitucionales. Entonces, bueno, el presidente habló, ahora tendrá que hablar el Congreso y tendrá que hablar la justicia en función de seguramente los amparos que hayan por la inconstitucionalidad que se genera. Ante una debilidad absoluta y una cerrazón de no poder hacer acuerdos en el Congreso, en las casas de las leyes, bueno, necesita imponer a la fuerza un conjunto de enunciaciones que incluso son contradictorias entre sí, que no son claras, que hay mucho corte y pega y distintas cosas, como puede ser lo del seguro y la RTO. Bueno, queda un camino largo para descifrar qué hay detrás de todo esto, que sin duda hay un conjunto de negocios de la coalición gobernante en todos estos procesos de regularización y de protección, especialmente en lo que hace a nosotros de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, lamentablemente el tema del DNU y la situación de los trabajadores nos toma, digamos, un tiempo especial ahora, en este fin de año y en esta fecha. Así que bueno, te voy a pedir un mensaje cortito para la audiencia, para los trabajadores, las trabajadoras que te están escuchando. Y bueno, obviamente ya estamos haciendo el cierre del año en nuestro ciclo del programa 2023. Bueno, primero agradecerte la invitación, ya hemos hablado en otras oportunidades. Sin duda, el presidente que tenemos es un presidente elegido por el voto popular, eso no hay que subestimarlo, hay que respetarlo, y a quienes estamos en la oposición cumplir el rol de oposición. En relación a los trabajadores, miren, las recetas liberales, más allá de que el anarcocapitalista de Milei confronte con el liberalismo, pero sin duda que lo que está en el fondo es que a medida que se reducen, entre comillas, los costos laborales, hay un proceso de flexibilización laboral, a lo que nosotros consideramos trabajador, él lo define como colaborador, etcétera. Bueno, son cosas que ya han sucedido en la historia argentina, ellos lo justifican diciendo que eso va a traccionar un crecimiento económico y mayor niveles de empleo. La historia reciente nos muestra que es todo lo contrario, y la organización vence el tiempo y será un tiempo de organizarse, de ser creativos, de poder, bueno, generar empatía con el que sufre e intentar traducir esto en una propuesta concreta que sea superadora a la crisis que se va profundizando con estas medidas que ha generado el gobierno. Así que comunidad organizada, organización vence el tiempo y será la etapa que viene ser creativos. Excelente. Bueno, te agradezco mucho el contacto y bueno, obviamente ya en febrero comenzamos nuevamente con nuestro programa, así que te invitamos a ser parte también. Bueno, con mucho gusto. Bueno, saludo ahí a los dos y a todo el equipo de la radio. Excelente, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de año. Bueno, saludos, chau. Chau. Bueno, era la voz del exdelegado del Ministerio de Trabajo de la Nación en la provincia de Mendoza, Gonzalo Navarro. Y ahora vamos a tomar contacto con uno de los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores Lecheros, en segundos nada más. Sí, en segundos nada más. Justamente estas son las cosas que suceden al aire, a veces cuesta un poquito la conexión, estamos en eso. Realmente muy interesante lo que nos decía recién Navarro, ser creativos para poder plantear justamente una oposición, para plantear realmente serio, ¿no? Con un trabajo bien concienzudo y serio, cómo vamos a seguir con este DNU que, bueno, esperemos, si en lo personal, espero que el Congreso lo vete o que lo haga reflexionar al presidente de alguna manera. De todas formas, es muy interesante la visión que tiene Navarro, que nos comentaba. No nos tenemos que olvidar que fue elegido por el voto popular y hacen 11 días, parece que hicieran 2 años con todo lo que ha pasado, ¿no? Gente que renunció inclusive a su gabinete antes de asumir. Entonces estos 11 días han sido como raros, ¿no? Como extraños. Parece que hicieran mucho más. Hace 11 días que asume recién y bueno, se encuentra ahora con este DNU y con esta
esta oposición a 10 días de asumir con la gente en la calle en Plaza de Mayo. Totalmente, el cacerolazo de anoche y demás. Que Por no otro puede lado, minimizar, ¿no? Porque fue bastante importante. bien, por otro lado, el secretario general de Judiciales de la provincia de Mendoza nos mandó algo que ha salido hace unos minutos, que es de la Federación Judicial Argentina. Rechaza terminantemente el mega decreto presidencial, no solo porque se trata de una decisión manifiestamente ilegal, en tanto se atribuye facultades que no son propias del Poder Ejecutivo, sino también en cuanto a que su contenido, sumamente represivo, pretende revertir conquistas históricas del pueblo y los trabajadores y trabajadoras argentinas que hay constituido pilares de nuestro modelo de sociedad. El llamado decreto de necesidad y urgencia emitido ayer por el presidente Milei representa un avasallamiento flagrante al Estado de Derecho, la Constitución Nacional y la división de poderes y un ataque a los derechos básicos de la ciudadanía, no solo en materia laboral, previsional y sindical, sino también alimenticia, de salud, de vivienda y educación. Así es el comunicado, mejor dicho, la notificación que ha mandado la Federación Argentina de los Trabajadores Judiciales. Muy interesante. En su primer pronunciamiento, ya justamente de lo que hablábamos, ¿no? De la inconstitucionalidad de este decreto. Exacto, así que bueno, ya ha habido repercusiones, ya están saliendo las repercusiones con, digamos, la movilidad, justamente de lo que esperábamos, el tema de las instituciones de los trabajadores en la República Argentina. Otro de los que se ha pronunciado es de parte de la CGT y dicen: no vamos a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y de la seguridad social. Así lo expresó el secretario general de la Central Obrera, Héctor Daer. Así que el mega DNU firmado por Milei. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Hasta acá hemos llegado. Y aparte, no nos olvidemos que dijo, y hay más. Sí. Así que el mega DNU tiene parte 2. Tiene parte 2, así que... Esperemos. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Será hasta el próximo año. Ya nos encontramos en febrero. Así que bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido un placer enorme participar de tu programa. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, nos estaremos viendo en febrero. Así que tengan un excelente fin de año. Nos vamos. ¡Chau! Felices fiestas. Adiós.